tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a Los Conjurados y vean nada más mi invitado el día de hoy, Enrique Doher. Le pregunté, ¿cómo te presento? Pues ¿por qué? Pues porque tiene antecedentes muy extensos dentro de la política, candidato, presidente municipal, diputado, bueno, ¿no? Bueno, candidato obviamente a la gubernatura, en fin. Y hoy está haciendo un trabajo desde la vocería de la 4T tanto para la candidatura de Alejandro Armenta a la gubernatura, como también cuestiones de la ciudad, etcétera. O sea, es un punto de referencia para cualquier cosa. Pues me da mucho gusto saludarte, Erika, a ti y a quienes nos ven por las redes, pero principalmente para la campaña de Alejandro Armenta. Es con quien he hecho el compromiso, con quien hemos conversado, con quien estoy convencido que tiene un proyecto importante para Puebla. De acuerdo, perfecto. Le decía yo a Enrique Doher que no se preocupe que ahorita con este calor aquí va a bajar 1 kilo o 2. Qué buena falta me hace. No, bueno, es que de verdad estos calores están tremendos. Por lo general, aquí en el estudio no hace tanto calor y ahorita de verdad nos estamos asando. Aunque sea mi agüita, sí está fría. Está intenso como las campañas. Como las campañas. Y eso es lo que yo le estaba diciendo a Enrique Doher. Enrique, así como para entrar en materia, te quiero preguntar, tú que has vivido tantas campañas, ¿no? Que incluso la tuya fue complicada, muy la presidencia municipal, recuerdo, contra Pablo Rodríguez Regordosa. Ajá, hace 20 años. Hace 20 años. Sí, ya pasó. Y yo la reporté. Yo andaba ahí. Exactamente. ¿Qué cosa? Y fue, bueno, se dieron hasta con la cubeta y bueno, estuvo complicada. Las encuestas siempre te favorecieron. Sí. Siempre te favorecieron y al final, bueno, pues, ¿no? O sea, sí se acercó. Se acercó, pero sí ganaste de una manera contundente. Claro, con ¿no? 8 puntos de diferencia. Bastante suficiente. Te comentaba afuera del aire que en las encuestas me daban 18 puntos en un tracking diario. Dije, bueno, pues ya ganamos bien. Y si ganamos, pero el día de la elección hubo una diferencia de 10 puntos menos. Con Rigoberto, bien me lo comentabas. En ese entonces Rigoberto Benítez. El máster, el máster de los supermáster de las encuestas. Hacía unas encuestas muy confiables. De hecho, tú recordarás, por parte de la universidad, que en ese entonces, cuando había elecciones locales, la universidad salía a dar su resultado de su encuesta, sobre todo la encuesta de salida de casilla, y era prácticamente, antes de existir el conteo rápido y las encuestas que después el INE hizo, era con lo que la gente se quedaba con una idea muy aproximada de cómo había sido la elección. Así es. Sí, me han tocado varios procesos electorales. Este es muy intenso, muy complicado. Es la elección más compleja de la historia del país y yo diría también de Puebla, porque es la segunda vez que se empata la elección de gobernador con la elección presidencial. Y, pues prácticamente todos los cargos políticos están en juego, senadurías, diputaciones, federales, locales y las alcaldías. 6 boletas. Sí. 6 boletas. Con una diferencia que respecto a otros procesos, porque a mí me tocó competir contra Acción Nacional y sus aliados, en ese entonces Moreno Valle, la candidata era su esposa, que los dos en paz descansen, Marta Erika Alonso, y por el otro lado compitió Miguel Barbosa, pero yo digo, fue la competencia contra López Obrador, que fue un fenómeno nacional, o sea, que no he visto en ningún otro momento. Hubo candidatos en ese entonces de Morena que prácticamente eran desconocidos y ganaron, pero por el impulso de Andrés Manuel, que era muy conocido, era su tercera campaña presidencial, y pues ganó con una abrumadora mayoría. ¿Quién ganó por una? López Obrador, 30 millones bueno, de sí, votos. claro, pero ándale, a él. Pero fíjate, lo curioso de esa elección, y lo he comentado, es que hubo estados como Puebla donde la diferencia entre lo que sacó el candidato presidencial Obrador respecto al candidato a gobernador, por ejemplo, y están los datos en el INE, 1.700.000 votos más o menos sacó López Obrador, y Barbosa sacó 1 millón y pico. O sea, 700.000 ciudadanos que votaron por López Obrador para presidente, votaron por otras opciones para gobernador. Exacto. Y hay quien dice el fraude y todo eso, ya sabes. Pero en Veracruz fue lo mismo, aunque ahí ganó Morena. En el caso de López Obrador y Cuitlagua García, que hoy es el gobernador, también fue la misma diferencia.
O sea, López Obrador fue un motor y hubo votos diferenciados en muchos estados de la República. Eso habla de que el elector cada vez es más complejo, algunos, no todos, o sea, deciden votar por uno para presidente de la República, por otro para gobernador y quizás por otro para senador y todo eso, ¿no? Eso por lo menos se ha presentado ahí. Por ejemplo, otra vez de esa elección del 18, que Armenta fue senador por Morena, López Obrador sacó 1.700.000 y creo que Armenta sacó 1.400.000. O sea, 300.000 de diferencia entre el candidato a senador y el de gobernador de esa época. Exacto. Se habla de la complejidad de las elecciones y yo creo que esta también va a ser una elección compleja, pero no tengo duda de que Armenta va a ganar la gubernatura. A ver, vamos para allá. ¿Cómo estás viendo en un escenario nacional a Puebla, uno de los 9 estados en donde se va a decidir la gubernatura, pues, ¿no? Y bueno, y de ahí, pues, todos para abajo, o sea, 217 alcaldías y etcétera, etcétera. A ver, vamos así en orden escalonado. ¿Cómo ves a Puebla? ¿Cómo ves este fenómeno a nivel nacional y cómo repercute en el estado? Mira, a nivel nacional, encuestas son diversas, hablan de diferencias muy grandes, otras ya prácticamente dan cercano. Las encuestas cada vez son menos creíbles a nivel nacional por el margen de error que tienen. ¿A qué le llamamos margen de error? Lo que proponen a nivel nacional y lo que sucede. Las locales son un poquito más confiables porque la gente sí se preocupa por quién vaya a ser su gobernador, su presidente municipal. Pero las encuestas son solo un referente. Lo que hay que dimensionar también es el trabajo de base, el trabajo político, la presencia mediática de los candidatos y algo que se ignora mucho en las propuestas. Y en ese sentido no me cabe duda, y no porque esté apoyando la campaña de Armenta, que lo estoy haciendo, Armenta ha sido el candidato más sólido, tiene recorrido el estado varias veces, tiene una presencia mediática importante y lo más trascendente, Erika, es las propuestas sobre temas reales, sobre las propuestas, porque lo que también mi experiencia me dice es que el elector lo que quiere es que le digas cómo van a resolver los problemas de seguridad, de empleo, de obras, de servicios, etcétera, pero con realidad no. Mira, vamos a mejorar la seguridad. ¿Cómo? ¿Con qué pasos? ¿A qué horas? Porque ya no es, dame una promesa y a ver cuándo la cumples. Y en eso yo creo que la campaña de Armenta ha sido muy, muy eficiente, muy eficaz. De acuerdo. Ahora, ¿cómo veo? Lo que te puedo decir es que las elecciones en general, y lo hemos visto, por ejemplo, en el Estado de México hace un año y medio, que ganó la maestra Delfina por parte de Morena, la diferencia que las encuestas decían eran de 20 puntos. Y sí ganó, pero ganó con una diferencia menor. Sí. En el 2019, que fue la elección extraordinaria que volvió a competir Barbosa contra Cárdenas del PAN, pues también hablando de una diferencia de 20 puntos, sí se cerró. O sea, sí ganó Barbosa, pero no fue por esa diferencia, ¿no? Cerró. Entonces, yo creo que Armenta sí va a ganar con una diferencia muy importante. ¿De cuánto? No soy experto en eso, pero sí no tengo duda de que por lo menos la percepción ciudadana, lo que en la calle señalan y la campaña, ¿cómo se ve? La campaña más exitosa es la de Alejandro Armenta. De acuerdo. Ahora, ¿cómo ves la actitud de los poblanos de la zona metropolitana? Porque ahí es donde el voto más complejo. Exacto. Y bueno, además hay que decirlo, pues, ¿no? Tienen una mayoría azul, los gobernantes municipales actualmente son de Acción Nacional. ¿Cómo ves esta guerra, esta batalla que parece ser que aquí sí se van a poner de aquí, ¿no? Mira, la ciudad generalmente es compleja porque además de ser la mayor concentración urbana del estado, es donde está, digamos, la gente con mayor nivel socioeducativo, o sea, están los medios de comunicación aquí asentados en Puebla, digo, sin demérito de muchos que conozco del norte, del sur del estado, que son regionales, y es una dinámica social diferente. Tan es así que, fíjate, para hablar de elecciones de hace unos años, la primera vez que perdió el PRI, que era el partido hegemónico, una presidencia municipal fue en Puebla en el 90 y tantos con Bartlett, que era un gobernador muy fuerte. Ganó Gabriel Hinojosa cuando nadie se lo esperaba. 3 años después gana Mario Marín en una elección muy competida, donde además Emilio Maurer,
candidato del PRD, saca muchos votos. Sí. 3 años después gana Luis Paredes. O sea, hay alternancia en la ciudad muy grande. Pero si vamos a algo más complejo, Erika, algunas veces la ciudad vota por el PAN, otras vota por el PRI y otras vota por Morena, en un lapso muy corto. Y te pongo el ejemplo. En 98 votan por el PRI con Melquiades y con Marín, y en el año 2000 la ciudad vota por Fox. Gana Fox, o sea, son los mismos electores, ¿eh? Sí. Digo, entendiendo que los que tienen los partidos el famoso voto duro, pues ese va a votar siempre por el partido. Pero esos electores cambiantes, los que le llaman switchers o indecisos, se deciden y un día pueden votar por votan más por las personas y los proyectos. Y pueden votar por el PRI, pueden votar por el PAN, pueden votar por Morena y después volver a votar por el PRI y volver a votar por el PAN. Y son electores, claro, hay nuevos electores, los jóvenes de 18 años que se incorporan al padrón electoral, pero es un voto, yo le diría, sofisticado. Y nada más te pongo el ejemplo de hace años para no meterme en Honduras ahora. Te repito, 98 gana el PRI, la ciudad y el estado, con Melquiades y con Marín. Y 2 años después, Fox gana el estado y la ciudad. 2 años. Y si te vas más allá, en 2004, gana Mario Marín la gubernatura y yo gano la presidencia municipal por el PRI. 4 años antes votaron por el PAN. 2006 votan por Calderón. 2012, ojo, cuando gana Peña, la ciudad vota por López Obrador. Gana por un margen estrecho. Y en 2012 y en 2018 fue una paliza. La ciudad la ganó López Obrador y el Estado con mucho. De acuerdo. Y viendo esta conducta, ¿cómo ves a los poblanos de la zona metropolitana? O sea, igual, ¿tú crees que se van a comportar igual siguiendo este principio que estás mencionando, que se van más por la persona, por el proyecto, que por el partido? Digamos, dejando a un lado los votos duros, digamos, de que tiene Morena, que sí lo tiene en la ciudad, algún voto que tiene Acción Nacional, el PRI se ha visto muy disminuido, eso es real, en las encuestas en la ciudad el PRI no tiene más de 2-3% de intención de voto, imagínate, habiendo sido un partido hegemónico. Uf, el partidazo. Entonces, yo creo que sí se van a ir mucho por el candidato y el voto duro va a estar con cada instituto político. ¿Tú crees que haya el voto diferenciado? El famoso voto diferenciado. Pues ya lo ha habido en Puebla, ya te señalé sí. López Obrador sacó una Pero cantidad de ahorita votos. hay 6. O sea, son 6 boletas. O sea, si ves a las personas, estamos hablando de la zona metropolitana, Sí, ¿no? claro. Estos que las zonas urbanas es donde a lo mejor ahí le piensan más el voto, ¿no? Es menos manipulable, por así decirlo. También por una razón, Erika, sin dejar de lado que en las regiones del estado también hay problemas. Aquí los problemas son más agudos, en el sentido de que la gente, por ejemplo, en la ciudad va a votar por el candidato a la presidencia municipal que le ofrezca las soluciones a sus problemas. A la inseguridad, que está muy grave, o sea, nunca la ciudad había estado tan insegura como ahora. Es lo que en el debate político señalé, que la gestión de Rivera estaba reprobada, pero no lo digo yo ni porque lo quiera molestar. Los datos del Secretariado Nacional de Seguridad Pública, que son los que presenté hace 3 semanas, señalan que la ciudad estaba peor que antes, cuando gobernó Lalo Rivera. Entonces, yo lo dije un poco como exrector, si fuera mi alumno lo repruebo, ¿no? Entonces no pasa el examen. Claro. Y yo creo que ese es uno de los temas torales, y la gente sí percibe que Alejandro Armenta tiene la capacidad para resolver esto. Y así podemos ir en cada uno de los temas. Si la gente dice, mi ciudad está mejor en cuanto a pavimentación y bacheo, te van a decir que no. El cuidado de áreas verdes, que es parques, jardines, que es tarea del ayuntamiento, la limpieza, el agua, que si bien ahí es un tema complejo porque el agua está concesionada, pero hay colonias que no tienen una gota de agua y en esta época de calor están que revientan, ¿no? Y también las elecciones, pues, a nivel local son un referéndum a las autoridades. Por ejemplo, el gobernador Sergio Salomón está muy bien evaluado. No es lo mismo que las autoridades municipales. Eso todas las encuestas te lo dicen. Claro. Todo eso influye. Yo creo que sí va a ser un voto, vamos a llamarle complejo, pero que no cabe duda que tiene tendencia a una ventaja importante, tanto de Alejandro Armenta como de Pepe Chedraui. De acuerdo. En la ciudad, pero va a ser competido. Ahora, hablando de las campañas negras,
las has vivido, las Padecido. padeciste, ¿no? Viste otros que les hicieron esto, o sea, tienes, repito, esta historial y esta experiencia. Llegamos ahora en un punto en donde Puebla, pues, es centro, por así decirlo, ¿no? De cada noticia, o sea, nos estamos dando a conocer por estas bueno, no le quiero llamar supuestos, porque tanto Eduardo Rivera como Mario Riestra han asegurado que pues tienen, ¿no? Uno le van a dar un plomazo en la cabeza, Dios no lo quiera. No, con esas cosas no hay ni que señalarlas. No, que es cosa, pero él lo menciona así, o sea, que Sí, hay es un lamentable. atentado en su contra, que hubo un atentado, y Mario Riestra, pues que vale 15,000 pesos su cabeza. Esto es una noticia nacional. Sí. Bueno, ¿no? Y ellos señalan que detrás de esto lo que hay es una elección de Estado. Hay una elección de Estado y que eso es lo que se espera el próximo 2 de junio. Mira, generalmente un candidato que dice elección de Estado es porque va abajo en las encuestas y porque no va a ganar. Ajá. Ese es primer prerequisito. Si tú estás confiado en ganar, no hay elección de Estado, entre comillas, que sea. Además, yo no veo al gobernador, que sería el caso que dijeran, no lo veo porque está dedicado a los temas del Estado y de resolver problemas, más que un gobernador tolerante, incluyente, Sergio Salomón, a diferencia del que estaba. Sí. Entonces, se ve en la aprobación que tiene Sergio Salomón. Entonces, no hay una elección de Estado. Lo que sí hay es una polémica muy grande, y donde además, al final, la verdad cae por su propio peso. ¿A qué me refiero? Mira, primero, yo estoy en contra de cualquier tipo de violencia en las campañas. Claro. Mucho más la violencia física. No, qué espanto. Eso es algo que debemos... Una cosa es la competencia política, digamos, la confrontación de ideas, y otra, todos merecen respeto, merecen su integridad y, digamos, la lucha política, pues para eso son las elecciones, te confrontas las ideas, no las personas, y mucho menos atentar contra su vida, contra su patrimonio, su familia, eso yo lo repruebo y lo rechazo en cualquier sentido. Ahora, en las campañas se van dando cosas peculiares, por ejemplo, escuché lo de Mario, que lo conozco, es un hombre serio, Mario Riestra, pero bueno, cuando vas a una comunidad como que conozco, San Francisco Totimehuacán, y se te acerca una persona que además tiene aliento alcohólico, pues poco le puedes creer, además supongo que tiene seguridad, ¿no? Y ya después sale que es un oriundo de la zona que vende tacos o tortas, que admite que estaba tomado y la gente tomada dice tontería y media. Incluso hay algo que se ha ocultado. Este hombre, el de Totimehuacán, se sacó una foto con Lalo Rivera. No le digo nada. Y luego se toma una foto con Riestra y sucede lo que señalan, que es reprobable. Pero yo no le veo ni cara de sicario, ni de que atente incluso, bueno, en una lógica así. El ¿no? señor Alejandro, vamos a decirles ya, el señor Alejandro él dijo que no dijo eso. Pues o sí, sea, no hay evidencia. O sea, de pronto además un borrachito que te dice alguna cosa equivocada, vete a saber por qué. Primero no se va a tomar una foto contigo. No lleva a su familia. No Sí, vende iba con su tortas esposa. en la región. O sea, honestamente digo, con lo que hemos visto en el país, tú le dices, oye, este tiene cara de atentar, pero para nada. Esa es la primera. Además, celebro que Mario no le haya pasado nada ni le pase nada. Primera cosa, se hace un escándalo, pero cuando ves dices, ya por eso ni lo tocan. ¿Qué van a tocar si el tipo ya dijo, estaba yo tomado y dije tonterías? Y pues, ahora, por lo que me dicen, era panista y ahora está en contra de los del PAN por este show tan grande. La segunda, también muy condenable, es lo que le sucedió en el fraccionamiento de Rivera, fraccionamiento con seguridad, hasta donde entiendo, con guardias, con varias casas, y entran unas personas, además al parecer de origen colombiano, porque los detuvieron. Sí, bueno, hasta el momento. Y entran a una casa donde están dos señoras y lamentablemente hay un episodio de violencia ahí, las lastiman, y que si luego que amenazaron que iban contra el alcalde, cuando fíjate, ahora con las redes sociales, en ese momento todos sabíamos, si tú quieres hacerle algo a alguien, ya sabes dónde está, ¿no?
estaba en Cuetzalan o en el norte del estado, a 3 o 4 horas de distancia, en ese momento. Pues como que no cuadra, digo, hay cosas que dices, ajá, van, quieren hacer algo contra él, claro, sabiendo que está a 3 horas de distancia, se meten en una casa equivocada, o sea, no le veo hilación, y luego los detienen cuando van a cargar gasolina. O sea, sí, que otros medio chafas, ¿no? Porque y van y amenazan, ¿con qué lógica? O sea, a más allá de que se tiene que investigar, y yo lo dije desde el principio, sí, que se investigue a fondo, y rechazo cualquier violencia, insisto, celebro que a Rivera, a su familia y a la gente esté bien, digo, lamentablemente estas personas las lastimaron, pero se debe investigar a fondo. Todo indica, parece, y digo, las autoridades lo aclararán, que parece ser más un móvil, ya oí declaraciones de la Fiscalía, de robo, que hay muchos en la ciudad, que por cierto es una responsabilidad primero del municipio, la policía y todo esto, la vigilancia. Entonces, digo, es algo que no, y ya como tercer remate en una campaña, pues detienen a una candidata a diputada plurinominal de la alianza que encabeza Lalo Rivera. Eso sí está terrible. Con delitos del orden federal delicados. Que eso sí ya están ahorita en son siete delitos muy serios del orden federal, donde además, fíjate, participa la Marina. Sí. O sea, no fue un tema local que digan, como lo han querido ver, no, es que es un tema político porque detienen a una candidata, no. Una persona que seguramente le estaban investigando durante meses y después se sabe que un familiar de ella también está preso por cuestión. Un tema muy delicado, ¿no? Ok, a ver, Enrique, hay varios puntos que tocaste, a ver, y quisiera regresarme. A ver, en estos dos amenazas, vamos a ponerle porque, bueno, atentados, pues no lo sabemos, el atentado es algo más... Hay que rechazarlo. Sí. Exacto, ¿no? Estas denuncias, ¿no?, de posibles agresiones, tanto de Eduardo Rivera como de Mario Riestra, no se ha probado nada. Sin embargo, ya la prensa nacional los ha entrevistado, esto ha ocupado titulares, esto, sí. O sea, ¿qué sabor de boca, por ejemplo, podría dejar en los ciudadanos esto? Un mal sabor de boca, porque a nadie les gusta la violencia. No, claro, pero a ver, ¿hasta qué punto, y voy más allá, electoralmente esto pudiera afectar el proyecto, obviamente electoral, de la 4T? Porque las víctimas, pues siempre, y más los mexicanos, nos vamos con las víctimas, ¿no? Esto es un fenómeno que se ha probado en el mundo, pero aquí y ahora, ¿cómo ves este escenario? Ya más allá de la justicia, eso no es el punto, sino mediáticamente esto, ¿cómo puede afectar un proyecto electoral? Porque faltan 20 y tantos días para la elección. Bueno, mira, Erika, primero, y eso hay que señalar siempre, que las autoridades hagan su tarea, su labor, y lleven la investigación a fondo y se sí, pero mientras, ya es una nota mediáticamente nacional. Te voy a decir, claro, y yo creo que los asesores de ellos dijeron, sí, tú victimízate, que eso es rentable, pero en el corto plazo. Mira, mi impresión es, el elector no es tonto, ni lo engañas, y al elector le molesta mucho que lo engañes. Cuando dices, y digo, nadie le va a creer, salvo los fanáticos muy azules, que este señor que, insisto, vende tortas o tacos en San Francisco Totimehuacán, atente contra un candidato a presidente municipal. Digo, no tiene ni pies ni cabeza. Creo que ya incluso ya ni lo tocan. Y el tema, sí, muy lamentable, porque hay en este sentido gente que salió lastimada del fraccionamiento donde vive Rivera. Es algo delicado y se debe investigar a fondo. Sí. Pero hay 2 detenidos. Hay que ver, están investigando las autoridades de la Fiscalía, ¿qué dicen respecto a estos detenidos? Por lo menos, según las autoridades municipales, en la camioneta donde se fueron. Además, yo creo que en el fraccionamiento, digo, no lo conozco, debe haber cámaras. Si hay vigilancia, hay cámaras de seguridad. Pero ese es en el terreno de la justicia. O sea, más allá a lo que de voy esto, es, exacto. Al principio tiene un efecto, todos decimos, no puede ser, hasta Alejandro Armenta y lo apoyó, se solidarizó con Rivera, pues a nadie
nadie puede Claro. festejar un tema hacia nadie, ¿eh? Por supuesto. Sea del PAN, del PRI, de cualquier De partido quien de sea. Morena. Que por cierto, en otros estados ha habido víctimas de Morena, ¿eh? No, Candidatos que han y sido letales. exacto. Sí. Entonces, no es, mira, es un partido contra otro, no, es la violencia es general y debe ser condenable. Pero cuando te das cuenta que es algo falso, se te revierte. Porque es, caray, me engañaste. O sea, no atentaron contra ti, sino era otra cosa. ¿Sí me explico? ¿Qué pasa? Digo, no lo sé. Subrayo, las autoridades tendrán la última palabra, que en el evento que sucedió en el fraccionamiento de Rivera, pues no iban por él, sino era un robo. Como hay miles en la ciudad. ¿Cómo quedas? Que claro que la señora, por supuesto, parece, dice, oye, acá vive el candidato presidente municipal, y pues estas personas, sí, hombre, que venga, y aquí lo esperamos. No tiene sentido. Insisto, Lalo no estaba en ese momento. Qué bueno. Estaba, todos lo saben, tú tomas un teléfono, una red, y sabes que está a 3 horas de distancia. Como que ¿para qué vas a atentar con alguien que no está en su... Sí, vas a mandar todos un lo aviso. sabíamos, claro, porque O sea, las ¿aviso de agendas qué? de los candidatos son Y veamos otra cosa, públicas. si los señores se salen, o estas personas, Ajá. y los detienen en otra colonia, y están detenidos en la fiscalía. O sea, a ver, y la pregunta es, ¿realmente era un atentado? ¿O no? Yo deseo que no, bajo ninguna lógica. Esa es la pregunta que Y todos si nos en estamos eso, haciendo. que esto está muy fresco, eso pasó hace unos días, resulta que era un móvil diferente, un robo, como los hay muchos en la ciudad, entonces ¿cómo quedas? ¿Atentaron contra mí o fue un robo? O en el caso de Totimehocán, era un borrachito que se encontró con un hombre famoso y se tomó la foto y dijo una tontería. Oye, hablando de esto, hablando de la Que reitero, violencia. perdón, la seguridad de los candidatos es primera, ¿eh? Y de Sí, sus claro. familias. No, y así de debe todos de los ser. candidatos de cualquier partido. Oye, pero a ver, también sobre la mesa hay una acusación muy seria de que esto va a ser una elección de Estado. Esto es muy serio. Muy O serio, sea, sí. no sé, pero pudiera ser también, ¿no? Que el aparato gubernamental también dé una postura o responda ante esto, porque, o sea, ¿cómo que va a haber una elección de Estado? El que acusa está obligado a probar, ¿eh? Es que ese es el punto. En un país como el nuestro, donde pretendes que la ley sea lo primario, si tú acusas, dicen en una elección de Estado que aporten los elementos de eso. Honestamente no lo veo. Más bien es una competencia intensa, fuerte, con un candidato muy fuerte como es Armenta, donde va a haber competencia en todo el Estado, porque las elecciones son así, son competidas, y cuando tú ves que a casi 2 semanas y fracción de llegar a la elección, que llevas una diferencia de 20 puntos o de 15 en las encuestas, te lo digo como alguien que ha competido, es muy complicado alcanzar, ¿no? Tú siempre en las campañas dices, no, yo estoy cerca, yo ya llegué, le voy a ganar, mis encuestas dicen otra cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que las encuestas son un referente, en la elección se va a ver. Ahora, veo a Armenta concentrado, insisto, en las propuestas, no cae en provocaciones, no cae en descalificaciones estériles, y está haciendo propuestas en todos los ámbitos, en seguridad, en medio ambiente, en empleo, en educación, que eso es algo que a mí, entre las cosas que conversé con Armenta, dije, este es un proyecto sólido. Intenta hacer de Puebla un impulso muy importante de la educación y la ciencia para el desarrollo económico. Eso es como los países se han desarrollado. Y Puebla tiene las condiciones. Oye, Enrique Doher, yo sí te quiero preguntar esto. Sí. Porque eso tú lo sabes. A ver, ¿qué pasó con el PRI? O sea, ¿realmente fuiste un candidato, tuviste una trayectoria en el PRI, pues muy exitoso, ¿no? Te tocó un PRI fuerte, robusto, ¿no? Que le entraba ahí al quite y que tenía el poder y lo perdía y lo volvía a conquistar y Puebla, claro, que fue un bastión importantísima del PRI. Claro. Pero incluso a nivel nacional. Sí, claro, no, claro, esto es a nivel nacional también. Pero a ver, ¿qué le pasó al PRI?
O sea, ¿por qué llegamos a un PRI que no sé, se está luchando por la cuarta posición? O sea, ¿cómo llegamos a esto? Mira, yo, y no es que no quiera contestar, si tú me invitas después de la elección, creo que debe ser un análisis postelectoral de lo que pasa. Vamos a ver los resultados ya en la realidad, no en el me parece que. Pero sí puedo adelantar algo, mira. El PRI como partido ha sido un partido importante en la historia del país, hegemónico muchos años. Por supuesto. Muchos de los dirigentes de otros partidos fueron priistas, incluido en Morena. Claro. Y algunos hasta del PAN. El primer candidato del PAN que ganó la gubernatura fue un expriista, Rafael Moreno Claro, Valle. claro, sí, claro. Entonces, el PRI en ese sentido, como un partido de muchos años, ya casi 90 creo, cumplió apenas en marzo, es un referente. Ahora, hay gente en el PRI muy valiosa, sobre todo yo conocí gente en las comunidades, líderes, gente de veras de mucho valor. No así algunos que están en la dirigencia, que creo que son los que de alguna manera llevaron a una crisis al partido y pues muchos de sus cuadros importantes se han ido, conservan algunos. Yo les tengo respeto a todos y digamos la lucha política se va así. Es todavía muy fresco para decirlo, pero fíjate, apenas hace unos años el PRI gobernaba el Estado. Desde 2010 dejó de gobernarlo y no ha podido volverlo a tener, aunque hubo un gobernador interino que venía de las filas del PRI, Guillermo Pacheco Pulido, pues realmente no fue apoyado por el PRI. Entonces, sigue teniendo presidentes municipales en el interior, cada vez menos, pero a lo mejor te diría la crisis a nivel nacional del PRI, lo comentaba el otro día con un amigo. Hace años, digamos, los gobernadores del PRI cabían en un camión. Pasaron los años y los gobernadores del PRI cabían en una combi. Actualmente los gobernadores del PRI caben en una moto. Hay solo 2 del PRI. Imagínate, ese es el tamaño de la crisis. Hablando de gobernadores, alguien dice, hay más gobernadores priistas de embajadores que en funciones. Cierto. Entonces, cierto, sí. Y eso es un tema que espero no se me molesten algunos, estás describiendo una realidad, sin embargo sigue siendo un partido actuante, está trabajando en algunas zonas con una fuerte presencia electoral, cada vez menos. Y bueno, pues hay cuadros valiosos del PRI que se han ido e incluso están compitiendo en otros partidos, ¿no? ¿Cómo le va a ir al PRI? No te podría decir porque además en el estado. Vamos a esperar el resultado, las encuestas no ven algo muy favorable. Te voy a decir, por ejemplo, tú dirás, ¿y por qué no apoyaste en esto? El PRI está aliado con el enemigo de toda la vida. A mí me tocó un PRI donde el panismo era agresivo con el PRI. Perseguían a los priistas. Yo competí contra un panista y fue una contienda, tú lo dijiste, durísima. Sí. Y pues como que algunos tienen el síndrome de mujer maltratada, ¿no? Pues pégame, pero aquí estoy. Sí. Yo creo que no, hay que tener cierta congruencia. Eso, por lo menos a mí me parece, ¿no? Oye, fue un error estar en esto de las alianzas, en el caso sobre todo de el PRI y el PAN. Fue un error electoral, político. Mira, no lo quisiera decir, pero también es una cuestión de sobrevivencia. Las alianzas te sirven para estar vigente. Lo que es lamentable es que el PRI se convierta en un partido pequeño. Generalmente los partidos pequeños son los que van en alianza, ¿no? El Verde Ecologista. Cuando digo pequeño no es una denostación, son partidos que no tienen más de 8 o 10 puntos de intención de voto, o el PRD que ha tenido épocas muy importantes y de pronto cae a menos de 5 o 3%. Porque finalmente en un sistema como el nuestro, Erika, las elecciones sirven no solo para elegir autoridades, sino para saber el apoyo que tiene un partido político. A la gente que nos ve y que no sepa, el registro de un partido, que implica prerrogativas y tiempos en televisión y radio, implica tener cuando menos el 3% de votación nacional. Claro. E incluso local, hay partidos que pierden el registro local. Sí, claro, claro. Ahora, yo te digo, hace 20 años que competí, el PRI en Puebla tenía 160,000 electores en la capital. Claro. Ya no los tiene. ¿Por qué? Esa es una pregunta que hay que hacerse y qué ha pasado. Se han ido otros partidos, se desencantaron.
No sé. Ya, entonces será en otra ocasión cuando nos hagas todo un Hay que hacerlo, análisis. porque además no quiero parecer, yo provengo del PRI, decir, mira, ahora está atacando a su partido. Le tengo un enorme reconocimiento, sobre todo a la gente de base. Te digo, hay gente muy valiosa, que de veras tiene la camiseta puesta. Son los que trabajan siempre, nunca los reconocen, nunca les tocan puestos ni nada, y siguen ahí. Oye, Enrique, ¿cuál es tu opinión acerca de esta candidata a diputada, ¿no?, plurinominal, suplente, ¿no?, Sí. de Tania N., hay que decirle así, Tania N., porque ya ingresó al penal de San Miguel ahorita, ¿no? Y está acusada de 7 delitos federales. Es un tema muy por delicado. homicidio, no, es una cosa brutal. Homicidio en caso de en caso de tentativa, ¿no? Pero bueno, por tener drogas, tener armas, ¿no? Un tema muy delicado. Muy delicado. ¿Qué opinas al respecto? Diste una rueda de prensa hoy y Sí. bueno, se sacó a relucir Salió porque este es el tema, y como tú dices, hoy nos amanecemos con la noticia de que ya el juez de control pues No, ya qué cosa. dictaminó prisión preventiva, que eso es algo delicado, y por acusaciones, 7 delitos que son del orden federal. Claro. Y delicados, ¿no? Entonces, lo que yo señalé, porque eso sí, y ya ahora tú ves que se están deslindando en la alianza que encabeza Rivera, pues porque es su candidata. Es su candidata. Y entonces no sabían, claro. Participó, bueno, hasta hace unos días, activamente en ambas campañas. O sea, Y hasta donde se era ve, reconocida. en el gobierno de Rivera. O sea, claro, sí. Entonces, sí. ahora, ¿de quién es responsabilidad la puesta de candidatos? Yo estoy seguro, y lo dije, Rivera tiene alguna responsabilidad porque el candidato a gobernador, por supuesto, que ve quiénes son los candidatos a diputados, y entonces no tuvieron el cuidado de ver antecedentes. Eso es un tema delicado. Más allá de que yo no prejuzgo, es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, Claro. como lo señala la Constitución. Pero es delicado con lo que sucedió en una casa donde además dijeron que era casa de campaña. O sea, son cosas muy delicadas. Y yo digo, ¿y Rivera no sabía? Es la cabeza de esa alianza, obviamente, ¿no? pues, parece ser que no. Bueno, Tampoco ya lo se sabía. están deslindando, ya Ajá. dicen, no, ni la conocemos. No, pues ¿cómo no la conocen? Es tu candidata. Estuvo participando con Mario Riestra en sus recorridos y todo. Ahí están las fotos, o sea, ahí está. Se sacaba fotos con muchos y seguro van a sacar fotos conmigo porque en mi época del PRI, pues ella salía, era muy activa. Yo la llegué a ver alguna vez en redes y muy dinámica esta mujer. Digo, lamentablemente, ojalá, yo deseo que sea inocente y que no tenga nada, pero ahorita es el escándalo y es una cosa delicada que pues es muy difícil que un candidato a gobernador no sepa que tienes una candidata así en tu planilla. Porque finalmente van en planilla, Pues ¿no? igual no sabía, obviamente no sabía. Pero hay pues, responsabilidad, imagínate. Erika. Sí hay responsabilidad. Digamos responsabilidad porque es como ustedes dicen, oye, viene, perdón, voy a decir una cosa, alguien que está identificado con una cosa ¿cómo se llama? Misoginia, o de esto que son Ajá, violentados claro. de mujeres. Ay, no cierro los ojos. Pues claro que no lo invites como candidato. Claro, un violentador, ¿no? Un violentador. Ajá, o alguien, sí. los deudores alimenticios, Sí, ¿no? Que ahora es, deudores hay alimentarios, que apoyar a la mujer. No, mira, pues es que lo minimizo, no. Es igual, a más grave, ¿no? Porque una cosa es alguien que lo acusaron porque no paga la pensión o violencia de género, y luego una persona que las acusaciones son muy graves. De acuerdo. Entonces, imagínate que tú como candidato dices, caray, hasta ayer hacía yo campaña con esta persona y ahora no sé. Claro. O como han dicho, es inocente. Ojalá sea, pero eso afecta a las campañas, afecta a la campaña de Acción Nacional. La gente no le gusta. Claro. Yo creo. Vamos a ver los resultados. De acuerdo. Pues muchísimas gracias, Enrique Gracias, Doher, Erika, por estar aquí en Los Conjurados. O sea, se quedaron varios temas en el Muchos tintero, temas, pero ya tenemos oportunidad pasando las elecciones. Y es más, y ya me hicieron la batiseñal desde hace rato porque te tienes que ir a otra reunión Sí, pero y estás en he friega. estado con gusto, ¿no? Con gusto, si tienes que seguir la entrevista un ratito más, todavía se puede, si no, pues Si aquí no, lo dejamos ya. como tú veas. De acuerdo.
Bueno, pues acá la dejamos. Y queda pendiente seguramente cuando tú nos No, invites. muchas cosas pendientes. Otra cosa. Y veremos lo que te he dicho en contraste. No falta mucho, 2 semanas y media. 2 semanas. El 2 de junio. Faltan los sabemos. debates. No, vienen unos temas El debate buenísimos. es el domingo. Pero te adelanto, ¿quién va a ganar? A ver, Alejandro Armenta. pues sí, ¿verdad? El Tienes que... debate. Oye, pero a ver, rápido, antes de que te nos vayas. ¿Qué onda con...? A mí no me gustaría, yo creo que a muchos ¿no? Que usted nos está viendo, yo creo que tampoco le gustaría que estos casos de violencia, de atentados y de supuestos sean el tema central del debate. Deben ser las propuestas, Ojalá. las soluciones. Y algo que también el elector analiza, Erika, la trayectoria de los candidatos. No es que de pronto, mira, sacaron a alguien, quién sabe de dónde, qué experiencia tiene, qué resultados ha dado. Y ahí es donde también se contrasta, es lo que yo he tratado de decir. Rivera ha sido 2 veces presidente municipal, ¿cuáles son sus resultados? La gente lo vea, y si no son buenos resultados, pues ya tienes un referente, ¿no? Por lo menos en seguridad, está claro, y no lo digo yo, lo dicen los datos federales, que los pueden consultar en internet, la gestión de Rivera. Imagínate, tenemos dentro de 90 ciudades estudiadas, que son las que hacen el estudio que te señalo, Puebla está en tercer lugar en asalto, en robo en transporte público, a nivel nacional. Estamos por encima de ciudades más complicadas como Culiacán o Mazatlán o estas de... Imagínate. Claro. Entonces, ¿quién está fallando? De acuerdo. Ese es un dato. De acuerdo. Pues muchísimas gracias, Gracias, Enrique Doher. Erika. Muchas gracias por su compañía. Si te gustó esta entrevista, pues dale like y compartir. Sigue nuestras redes sociales. Échate un clavado a Los Conjurados porque te va a gustar. Buenas noches. Besitos. Bye.